Es el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el último capítulo de la semana de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl, donde vamos a hacer una revisión completa de los acontecimientos que han marcado la agenda noticiosa de esta semana. Solo contarles que en el siguiente bloque vamos a estar conversando con el analista internacional Raúl Sor por la ofensiva de Israel en el Líbano, una cuestión súper dramática. Ustedes saben que ya van más de 2.000 personas muertas, evidentemente que esas 2.000 personas muertas no son todos militantes de Hezbollah, lo tenemos bastante claro, ¿no es así? Y entre ellos hay civiles, una historia pero terriblemente dramática, donde hay muchas preguntas que hacerse respecto de, bueno, ¿qué va a pasar en esta ofensiva terrestre? Se ha dicho que, ojo, Hezbollah no es jamás, no es, digamos, aconsejable, dicen los analistas internacionales, que Israel subestime la capacidad de Hezbollah y que esa ofensiva en el territorio tiene enormes y difíciles también alcances, ¿no? Bien, pero vamos a entrar de lleno en materia de lo que tiene que ver con lo que ha pasado esta semana, particularmente lo que va a ocurrir en pocas horas con la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, también lo que nosotros revelamos como medio, esta situación que podría o no afectar a Irina Caramano, un tema que fue una noticia que nosotros como medio revelamos, ¿no es así? Pero vamos a conversar entonces de lleno de todos estos detalles con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Gusto de saludarte, tanto tiempo. Hola Mirna, ¿cómo estás? Qué bueno verte de vuelta acá. Sí, pues feliz también. Oye, Juan Diego, uno se va 2 semanas y mira todo lo que ha pasado, pero mira, ¿Viste? sí, pues quiero partir, Juan Diego, analizando las entrevistas de Ángela Vivanco, porque claro, ayer hubo un despliegue comunicacional inmenso. Ella en su casa, ¿no es cierto?, en su terreno, recibió a algunos medios de comunicación al que le dio la entrevista más larga, sin duda, y digo sin duda porque hay una afinidad política. Fue a Canal 13, ¿no es así?, con 40 minutos de entrevista, pero es importante que vayamos al punto esencial, ¿no?, que es cuáles son los descargos que ella hace. ¿Qué te pareció a ti? Mm. Bueno, mira, es bien interesante. Yo ayer tuve una reunión con gente cercana a ella, justamente, y ahí en la mañana me adelantaron de que ella iba a hacer un despliegue total en medios de comunicación. Ella hizo una Ujú. entrevista, tomando en cuenta, a Canal 13, a TVN, a La Tercera, a ADN. ¿Me entiendes? Un despliegue de ella que es bastante llamativo y habla a mí, bueno, ella, ustedes como se imaginarán, cuando escribimos toda la historia de la muñeca bielorrusa, eh, ella es una persona muy articulada. A mí me tocó conversar varias veces con ella. Es una persona muy agradable y, o sea, muy agradable, digo, en términos de muy articulada, que da muchos argumentos, que trata de rebatir cosas. Y en ese sentido, yo creo que ella es un espacio, el espacio de estas entrevistas, un espacio muy adecuado para ella. ¿Ah? No es, yo no, en el caso, por ejemplo, de un ministro, el presidente de la tercera sala, Sergio Muñoz, por ejemplo, yo no lo veo a él dando entrevistas. Es una persona mucho más retraída, mucho más cerrada. Es el típico perfil, El ¿no? clásico juez, del pues. ministro de Corte Suprema, claro. El clásico Ella, en juez. cambio, es una persona que sabe desplegarse, sabe hablar, ¿me entiendes? Dice, cuenta, trata de ser emotiva. Ella Sí, hace mucho hincapié en todas las entrevistas en el costo personal, en lo duro que ha sido, en los 30 años que estuvo en la Universidad Católica y sí. que lamenta terminar con ello, los 6 años que estuvo en la Corte Suprema. Lo que me llama la atención, tenía la sensación que había sido más. Pero bueno, mira, ¿cuál es el punto aquí? Aquí hay dos temas que hay que tener muy claro. Aquí ella lo que va a cuestionar hoy día a través de sus abogados, ¿no? Tenemos el abogado, tiene a Osorio, en el caso, que un abogado administrativo, y a Manríquez, que es el Ujú. abogado que es el más público, ¿no? Es que no ha habido un debido proceso. Y en eso las entrevistas son muy insistentes en eso. Ella siente Claro. que no ha tenido un debido proceso, que no se le han presentado los antecedentes,
que se ha dado a conocer información que era parte de la causa, se ha filtrado. Ella pidió la nulidad de la investigación por estas filtraciones. La Corte Suprema y la Comisión de Ética señalaron que no correspondía. Ella pidió más plazo para entregar su respuesta. En un principio se le negó esa posibilidad, después se le entregaron 5 días más. Ella, recordemos que fue ¿cómo se llama? La Contraloría General de la República, justamente en este concepto, en esta idea de que no había debido proceso. La Contraloría General de la República le rechazó esa solicitud, y lo que todo el mundo sabe y de alguna manera ha trascendido es que ella va a ir a diferentes instancias. Llama la atención que todavía no ha ido al Tribunal Constitucional. Está por verse si va a ir, y se discute mucho, se habla mucho de que ella intentaría ir al Tribunal Internacional Interamericano de Derechos Humanos, como lo hizo Correa Uno, pero lamentablemente Correa Uno muere antes de que se vea su caso, después de varios años. Entonces no sabemos cómo va a responder. No ha habido antecedentes respecto a esto. Existe bastante poca optimismo de parte de gente que conoce el derecho internacional, que conoce lo que son los trámites en el Tribunal Internacional de Derechos Humanos, perdón, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, respecto a la posibilidad de que personas con acusaciones vinculadas a temas de corrupción sean acogidos, ¿no? El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos es una institución que se le considera o se le vincula o se le asocia con temas de derechos humanos, con una agenda más de izquierda. Entonces, bueno, el tema, pero a lo que voy. La conclusión es que indudablemente ella va a dar la pelea y Claro, ¿me entiendes? Va a intentarlo todo. sí. Y en eso hay Juan varias Diego, cosas en la entrevista. Sí, dame, dime. dame un segundito, es que quiero, déjame hacer memoria ya, porque acá, bueno, cada entrevista tuvo distintos énfasis, evidentemente que la del 13 tiene más elementos porque son 40 minutos, al resto le dio muy poco. Llama la atención, entiendo que todas fueron hechas el mismo día, solo precisame ese punto para decirte algo más. No, eso no te lo podría confirmar, pero sí supe Ya, ayer en la mañana, me dijeron que las entrevistas, ayer en la mañana una persona cercana a ella me dijo, me desplegó, me dijo, va a haber un despliegue comunicacional, debe haber sido el día anterior, probablemente, ¿no? correcto. No te lo digo El porque en día cada, miércoles. porque por lo menos en televisión sale con una tenida distinta cada entrevista. Te lo digo, que si es el mismo día, también muestra un poco un cierto, bueno, como estamos diciendo, un despliegue comunicacional. Se ve tranquila, efectivamente, yo entiendo que la procesión va por dentro, o sea, pero llama la atención la tranquilidad con que contesta. Déjame solo, digamos, contextualizar y hacer memoria sobre uno de los puntos más complejos que le afectan y que tiene que ver cuando Hermosilla le pregunta alguna posibilidad de integrar la sala penal mañana. Por supuesto, dice, si la sala me pide, voy. Ok, le dice, gracias, le dice Hermosilla. Vivanco, ¿qué causa se ve? Hermosilla, amparo de la defensora de la niñez contra la PDI. Buenísimos argumentos para rechazar el amparo. Vivanco dice, perfecto, ojo, que lo pida la sala porque SN, Sergio Muñoz, escucha, no me deja salir de la mía si me lo pide la niña que hace las integraciones. En el fondo, ella le dice cómo tiene que hacerse para que ella pueda integrar. ¿Y por qué quiero hacer memoria de esto? Porque lo que ella responde es que Sergio Muñoz, que tiene un carácter muy fuerte y a quien ella respeta mucho, nada de lo que pasaba podía no saberlo Sergio Muñoz. Entonces, que todo lo que ocurrió, incluso el tema, que fue el tema que tú publicaste, ¿no es cierto?, con respecto a la muñeca bielorrusa, Codelco, lo sabía Sergio Muñoz. O sea, da a entender que nada de lo que ella hiciera en esa sala no podía pasar por Sergio Muñoz. ¿Cómo ves ese punto? Mira, aquí nosotros lo hemos comentado en Más Política. La Ujú. estrategia de ella es decir que ella no hizo nada distinto a lo que hace Sergio Muñoz. Y en ese Claro, sentido, mi sensación es que ella se va con Muñoz. O sea, la defensa de ella. Y en ese sentido, tengamos en cuenta, son 4 salas, ¿no? La Corte ya. Suprema. Ella integra la tercera, que es la constitucional, que es de alguna manera la que tiene más carga de trabajo por los recursos de protección, los recursos de casación. Y, eh, y esa está manejada por lo que los críticos llaman reyesuelo, por los admiradores le llaman un hombre de un nivel superior en términos de trabajo y de inteligencia, que es Sergio Muñoz. Sergio Muñoz es un hombre
de un nivel, todos, y en eso todos coinciden, que es un tipo de un nivel de trabajólico así Sí, pues. muy importante. Ujú. Y en eso fíjate, es bien interesante, porque ella se manda unas declaraciones bien duras en contra de un señor Berg, que es el secretario de la Comisión de Ética, contra la relatora que llevó el caso de, ¿cómo se llama?, de Codelco. A lo que voy, que lo que hace ella es Ujú. involucrar a toda la gente que trabajó con ella y da nombres, ¿no? Entonces, con lo cual está diciendo, señor, esto no es responsabilidad mía. Esto, aquí hay toda una estructura. Y en eso ella nombra en varias situaciones, y a mí me tocó, nombra, creo que hay 19 ministros de apelaciones de Corte Suprema que intervinieron en la causa. Con lo cual, el argumento, insisto, de ella de defensa es: yo no hice nada que no se hiciera en la tercera sala. Claro, Sergio Muñoz también es un reyesuelo, una persona que controla todo, ¿me entiendes? Y lo mismo hice yo cuando él no estaba. claro, Recordemos claro. que él Y ujú. en el caso Codelco Movitec, él, él solamente creo que participa en una de las votaciones, ¿ah? Ella es la presidenta de la sala. Y en eso, la semana pasada, en nuestro Más Política, contamos otros 3 casos de multas en caso Cascada, en donde ella interviene o supuestamente gestiona que estas causas fueran vistas luego de que ella volviera de vacaciones en octubre. Recordemos que ella, en el plan original de la ministra Vivanco de este año, era tomar septiembre de vacaciones y volver en Claro, octubre. Y ella, claro. tenemos durante agosto, hay toda una gestión y unos movimientos de ella, y eso es lo que se revela, ¿ah? Y que se Ujú. agrega a la causa de remoción, ese séptimo elemento, en donde se ve una cantidad de causas en donde ella de alguna manera hace gestiones para intervenir y estar presente en esa discusión, ¿ya? En esto, fíjate, para mí, bueno, yo decía, bueno, so what, es como, ¿por qué, me entiendes? Claro. ¿Por qué es tan raro? Y lo que Mm. pasa, y en eso es bien importante tener una cuestión: los ministros de una sala de la Corte Suprema nunca deben saber cuáles son las causas que van a haber, nunca deben saber, no saben quiénes son los miembros sí, quiénes son las personas que presentan por lado y lado, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Porque me explicaban abogados y académicos, me decían, porque el ministro de Corte tiene que estar completamente abierto, ¿me entiendes? No debe saber ningún antecedente, es el relator el que Claro, cuenta los por antecedentes, supuesto. y en eso, y él decide en derecho, él no decide porque quién es el abogado o quién es el creyente, ¿me entiendes? Y en ese sentido es muy raro que una ministra tenga conocimientos de la causa, y lo que se repitió mucho en estas declaraciones de los relatores de la Corte Suprema es que muchas veces, comillas, la ministra sabía más que nosotros de la causa. Con lo Es cual, que, claro, es dime. que no, y eso hizo que en un hecho que tú mismo decías en tus newsletters, inédito, relatores se atrevieran a establecer, o más bien a cuestionar la acción de un ministro de la Corte Suprema, ¿o no? Claro, sí, como bien dices tú, Mirna, yo creo que deben haber, yo creo que los militares y el Poder Judicial deben ser de las instituciones más jerárquicas que hay, ¿ah? En el mundo. En ese sentido, el ministro de la Corte Suprema es un dios dentro de la estructura judicial. Todo ascenso que se Mm, produzca, o aumento de sueldo, o mejoramiento de su situación laboral, depende de los superiores. Entonces, la verdad que es casi claro, inédito, es inédito, de claro. hecho, mucha gente me ha dicho que hubiera cinco relatores que decidieran hablar respecto a las posibles irregularidades, o vamos a hablar de peculiaridades, ¿no? que tenía la ministra Vivanco en la gestión de su sala, ¿no? Cuando lo encabezaba. Exactamente. Deja de terminar solamente señalando que Connie Santamaría de Canal de Televisión Nacional le pregunta si pudiera volver atrás. Ella dice tendría mucho cuidado con los mensajes con una persona que había cercanía y que en tal sentido, dice ella, claro, se desvirtúa lo que aparece ahí y también que se pregunta si acaso realmente habría postulado a la Corte Suprema, porque ella hace un corte, hay un distingo, ¿ah? Ella dice la diferencia entre ser una abogada externa a ser un juez de carrera. Tú sabes que Milton Juica, en una entrevista al expresidente de la Corte Suprema, hoy retirado, decía
que los abogados integrantes de la Corte Suprema eran, me acuerdo la palabra exacta, espérate, se me fue la palabra, pero eran usó un Ah, es rara. descalificativo. Sí, No, son, una lacra, eso fue. Eran una bueno, lacra. ¿Te das él es cuenta? muy Entonces crítico. ella trata también de decir que por qué toda esta insistencia de hablar con Chadwick, esto que el otro, que ella no lo ve como algo malo, sino que simplemente era como parte de la trenza que había que realizar para poder llegar, porque ella dice, cuando uno es externa, porque le preguntan, ¿y el resto hace lo mismo? Es que no sé. Pero cuando uno es externa, tiene más dificultades, no sé si la palabra fue dificultades, pero tiene el camino es distinto, el camino es más, a lo mejor difícil, no sabe, bueno, porque además, perdona, en esa entrevista Milton Juica dice, yo nunca hice una gestión para nada, finalmente yo no, jamás llamé a alguien, oiga, ¿sabe qué? Yo quiero ser parte de este máximo tribunal, écheme una manito, bueno, pero Y le fue mira, bastante mal a Milton Cuica, muchas veces. pero por supuesto, porque se lo Claro. veía como el ministro de izquierda y en realidad, bueno, Milton Juica es un ministro que al menos en el tema de los derechos humanos tuvo una postura intachable. Bueno, pero volvamos a lo que va a pasar hoy día entonces. Entonces, ahora en pocas horas, ¿no es cierto?, comienza este proceso y lo que pedía la defensa de Ángela Vivanco es que esto sea público, que todo el mundo escuche los descargos que ella tiene que dar. No sé si eso va a ser posible de lograr. Y lo último que te quiero preguntar para avanzar, o sea, más bien, te lo pregunto en relación a las acusaciones constitucionales que se están viendo en el Congreso. ¿Cómo ves tú en tu reporteo, ya está lo de Matus, por supuesto, pero cómo ves tú la situación de Sergio Muñoz? Mm. Mira, bueno, un detalle importante, ¿ah? Ella habla Ujú. mucho de que esto que ella está pidiendo, que esto sea público. Esto iba a ser público sin su solicitud, ¿ah? Ajá, La Corte ya, Suprema me dijo, me aclaró, a ver, todo esto va a ser, siempre ha sido público, no es por correcto. solicitud de ella. Este Ok, es un elemento que ella está agregando como, es una estrategia de alguna manera para decir no tengo nada que ocultar. ¿Me claro, entiendes? Pero correcto. esto estaba decidido, que esto era público, debía ser público, y el presidente de la Corte Suprema, el señor Blanco, en ese sentido, ha sostenido siempre esto. Entonces, tengamos ojo con esa solicitud de ella, que lo que Perfecto. intenta indudablemente es decir, yo quiero transparencia, cuando la transparencia ya estaba dada por Porque no hecho. tengo nada que ocultar, efectivamente. Claro, pero en el caso de, no, un detalle, mira, hay un detalle muy bueno, ¿eh? Ya, Ella tira al agua a un abogado integrante, que es el señor Águila. ya. Habla del señor Águila. Ojo, ojo, el abogado integrante del señor Águila es nada más y nada menos que abogado de Ponce Lerú. Entonces ella está echándole la culpa a Águila, ¿me entiendes?, de una decisión, pero a lo que voy, bueno, esperemos porque esto se está recién abriendo, esto es Ok. una trama que está Ujú. comenzando, y la verdad que yo ya, mira, estoy bastante agotado porque así como se está abriendo la trama de ella, se está abriendo lo que dices tú en el Congreso, Es, los otros es- ministros, exacto. y un tema, no, ojo, aquí hay un cuestionamiento de la defensa de Hermosilla, de Juan Pablo Hermosilla, en contra de Lorena Parra, la fiscal occidente, que También. también nuevamente abre otra caja de Pandora. Entonces, cómo es el nombramiento, cómo es la relación de los fiscales, qué pasó con Guerra. A lo que voy, que esto se está en términos del Poder Judicial, esto es un cuento que recién está empezando. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Quién va a llegar a cerrar esta caja? Por ahora está abierta. Y respecto a lo que tú me preguntas, yo creo que De Sergio Muñoz. de Sergio Muñoz, ella se va Mm. con Sergio Muñoz. Ya, eso es lo que ella quiere, Ella no, quiere llevarse a Sergio Muñoz. pero por supuesto, ahora vámonos ahora al Congreso. ¿Cómo Ujú. está el trabajo de los tres niveles de Mm. acusación constitucional? Pero sobre todo respecto de Sergio Muñoz. Sí, mira, Tiene, ahí hay mira, lo que pasa es que ahí uno tiene que tener mucho cuidado. Mira, el fin de sí. semana, aquí recordemos, hay una de las presentaciones que hay en contra de Sergio Muñoz y la Vivanco. Ujú, En ujú. esa presentación que realizaron diputados, hay todo un cuestionamiento, primero porque hay un error, un copy-paste, que Sí, po, supuestamente bochornosísimo. bochornosísimo, Oh, después me queda porque trabajo. se incluyó ¿cómo se llama? Andrés Chadwick en esa cuestión, con lo que igual la derecha se indignó. Entonces se le echa la culpa ahí a Chiccardini y a Manuccelli, que son dos diputados Abogados socialistas, querellantes en claro, el y que caso está el también, y audio. con el director, ¿cómo se llama? El jefe de bancada, el diputado Melo. Y se dice que aquí hay todo un intento de salvar a Muñoz de parte del gobierno, de parte del ministro de Justicia, bueno, pero
yo quiero aclarar, estos son chismes, son puros rumores que no tengo ningún elemento pero para que Correcto. ustedes se den cuenta del ambiente que hay en el Parlamento, ¿ya? Mm. En el Parlamento, la verdad que la sensación, y aunque que yo creía sería inédito en la historia de Chile, yo creo reciente, después de la democracia, es que se van a ir los tres. Que se va a ir Vivanco, obviamente, se va a ir Matus y se va a ir Muñoz. Me dijeron que cuando Muñoz toma vacaciones en septiembre, ¿se acuerdan que hay Sí. una vacación que luego él cancela y vuelve? Claro. Él se habría despedido, lo que se interpretó como irónicamente, se habría despedido de sus ministros, de sus compañeros de Suprema. Mira, todo esto lo que te demuestra es un ambiente bastante enrarecido. En la Cámara, bueno, la verdad que la Cámara, hay que decir, ha hecho un show lamentable, ¿no? Con estas acusaciones, a todo esto, y no hemos hablado, pero sumémosle que el lunes estaban hablando de la acusación constitucional contra el presidente de la República. Todo esto un mes de elecciones, entonces ya el nivel Claro. de despelote que hay, de Sí. quilombo, como diría un argentino, es total en la Cámara. Esta semana, la semana del 14 sería la semana en que se decidiría todo esto, ¿ah? Y ojo Igual, ahí, que sí. la semana del Dime. 14 de octubre. Entonces, que todo esto además a días de una elección municipal. Mm. Usted, a ver, usted, no sé, a mí me pasa, ¿no? El ambiente electoral es nulo. O sea, de lo único que no se habla es de la elección municipal. Pero si la gente no sabe por quién votar, a menos que sea el Claro, alcalde que va por tercera o segunda vez a la reelección. claro, ¿me entendés? Entonces, a Claro. lo que voy, que el desorden y el quilombo que hay a nivel de Sí. la clase Ahora, política y del Parlamento es muy alto. sí, fíjate que solo para agregarte un punto, con este desprestigio que queda más que refrendado, ya vamos a ir a la encuesta CEP, porque claramente el Parlamento nuevamente queda en el último lugar de la evaluación, ahí colgando, ¿no? Eh, qué, qué, qué heavy, como digo yo, que las acusaciones constitucionales estén radicadas en un Parlamento que tiene este nivel de desprestigio. Yo, francamente, bueno, en fin, es parte de la institucionalidad que tenemos. Ellos tienen todo el derecho, por supuesto, a iniciar acusaciones constitucionales, pero después de lo que hemos visto esta semana, realmente uno dice, ¿en qué manos estamos? ¿En qué Parlamento estamos? O sea, Ahora, realmente ojo, ahí hay dime. no, que yo quiero aquí hacer un punto, ¿ah? Hay dos elementos muy importantes esta semana que yo de verdad me saco el sombrero. ¿Por qué? Dime. Que es la decisión, es cuando en este absurdo, yo bromeo mucho con el Chile Vamos va a ser Chile Fuimos, porque al nivel de despelote que tienen es Oh, gigante. Es claro que sí. cuando Rodrigo Galilea, presidente de RN, le No, baja la tremendo. acusación constitucional a los diputados. No es fácil enfrentarte contra la bancada de diputados. La bancada de diputados tiene 26 diputados de RN, ¿no? Son los diputados, después que tú eres elegido en el Parlamento, son completamente autónomos, sin ningún tipo de posibilidad de conducción, son personas que funcionan para la zona en donde ellos están representando. Entonces, haber logrado que Rodrigo Galilea y Valladares, que es la secretaria general, lograran ordenar a los diputados y haber hecho una conferencia de prensa en donde Rodrigo Galilea dice que se desisten de hacer la acusación con todos los ministros es meritorio. Y el otro elemento meritorio, y en ese sentido que nos habla y que nos da un poquito de esperanza, es el nombramiento de los dos ministros de la Corte Suprema, dos ministras y el fiscal, que se logró con mayoría, o sea, que se logró sin problema. En ese sentido, Jessica González es una persona que llevaba, creo, 3 veces intentando postular, que había sido retirada ante la posibilidad de apoyo. Y en ese sentido, tanto la derecha como el oficialismo como la oposición respaldaron esto como una señal clara hacia el Poder Judicial y hacia la institucionalidad del Poder Judicial que está hoy día tan en cuestionamiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que uno siempre ve lo negativo. Yo creo que en este caso hay que realmente reconocerle a Rodrigo Galilea la capacidad No, de se conducción pasó. de sus diputados y a la derecha, al oposición y al oficialismo haber llegado a un acuerdo con ministros de la Corte Suprema. No, Había una intención de totalmente. detener el nombramiento de ministro de la Corte Suprema. No, Entonces, en totalmente. ese sentido es bien importante. No, y no olvidemos el otro desaguisado que se produjo esta semana cuando la directiva distrital de Renovación Nacional le quiso quitar el apoyo a la candidata, o sea, a la alcaldesa actual de Vitacura por Evópoli, ¿no es cierto?, Camila Merino,
por que Evópoli a su vez le quitó el apoyo, ¿no es cierto?, en materia distrital a Marcela Cubillos Marcelo Cubillo. en Las Condes. Y también, de nuevo, el presidente del partido diciendo, a ver, aquí no solo las directivas No son ustedes los que... distritales, no, se pasaron, no, es que ahí hay un tema. Ahora, quiero preguntarte sobre el tema de la ex primera dama o la ex pareja del presidente Irina Caramanos, porque había una situación bien extraña. Ella, lo último que dice es que ella ya le pasó su cartola, ¿no? La cartola de traspaso de su cartola bancaria a la fiscalía. Y dice, no hubo tales traspasos cuando, recordemos que ella había trabajado para Procultura. Recordemos que Procultura es una fundación que lleva varios años funcionando, mucho antes de que llegara este gobierno. Lo que pasa es que cuando efectivamente se inicia el gobierno del presidente Gabriel Boric, aumenta de, no sé, 3.000 millones que había recibido a 14.000, que es un tema, claro, que por supuesto estalla, porque tú dices, ups, cómo efectivamente, ¿no es cierto?, en la cercanía probablemente de este señor, el psiquiatra Larraín, La reina. con el Frente Amplio o con el mismo presidente, ¿no? Hay una frase ahí donde él dice, está súper contento el presidente a propósito de algunas gestiones, ¿no es cierto?, que se realizaban. Pero a lo que voy, ella había trabajado para Procultura y hay depósitos, entiendo, son 4 depósitos de alrededor de 900.000, eso es lo que se señalaba y lo que señala nuestro medio, pero ella dice que tales depósitos no existen, entonces hay toda una nebulosa que hay que despejar, ¿o no? Sí, mira, a ver, yo creo que, bueno, y en ese sentido creo que el mostrador ha demostrado ¿cómo se llama? Su neutralidad o su independencia justamente porque llevamos bastantes golpes y todos han Sí, sido de pues. diferentes sectores. Entonces, creo que el caso Procultura a mí me parece bastante alarmante. O sea, yo creo que indudablemente hay cuestionamientos, yo creo que aquí a mí hay cosas que me llaman mucho la atención. ¿Por qué se mete la moneda de manera tan directa en esto? Y tan rápido, Sí, además, y el presidente. sí, delicado, ¿Me entendés? delicado. Segundo, esto, que a lo que entiendo yo, hubo una solicitud de parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, a investigaciones para que hicieran una declaración, que es la declaración que hacen ellos ayer diciendo de que no, que ellos nunca pidieron, no han pedido, ni es de su facultad pedir la formalización de la ex primera dama. Y después está la cantidad o sea, de rectificaciones que hace la defensa de Irina Caramanos Mm. respecto a que si No, claro, si que devolvió se el hizo, que dinero, se no hizo, devolvió. exacto, Bueno, mira, raya para la suma, yo creo que aquí hay algo que tienen que aclararse. sí. Yo creo que de alguna manera este caso reflota y es bueno que se haga el caso de convenios y el caso de Procultura específicamente en Sí. donde llama la atención, fíjate, yo sigo a este psiquiatra Larraín, lo Alberto sigo en las Larraín, redes sociales, sí. sí, yo lo invito a ustedes a meterse a Mm. su Instagram, porque él ¿Ya? sigue hablando permanentemente todas las semanas y dando opiniones, y a lo que voy, que es un personaje muy peculiar y que yo creo que merece algún nivel de escrutinio, ¿no? Respecto, especialmente viendo la cantidad de dinero que manejó su fundación y que hoy día está en serios problemas. O sea, y Claro. ahí hay un punto importante con el gobierno regional y con Sí. el actual gobernador, que es Claudio Rego, en donde supuestamente habría una investigación también respecto a dineros que habría destinado el gobernador Orrego a la fundación, no sé si el gobernador Orrego o la gobernación más bien. Pero bueno, Claro. pero creo que eso es interesante. O sea, yo creo que Procultura hay una cuestión interesante que hay que investigar y donde hay mucho que responder, ¿no? Y en ese Claro. Ahora, sentido yo déjame, celebro. sí, yo te concedo también ese punto. Yo creo que se apuró demasiado el presidente, independiente que sea su pareja o su expareja, quiero decir, pero yo creo que ahí lo que tiene que primar es el cargo, no la relación que tuvo con una persona que él puede tener toda la confianza, ¿no? Respecto de su probidad total, pero ahí de nuevo se le olvida que su principal responsabilidad es ser el presidente de la República, porque no, nomás, no, tú no puedes aparecer al tiro dando un respaldo, no puedes, no puedes, no puedes. Mm. Creo que ahí hay un error, digamos, ¿no? En lo que es el despliegue comunicacional del presidente, que a veces hemos dicho, por favor, quítenle el celular para que no tuitee Claro. cosas, que ya ha bajado en ese sentido, evidente, pero claro, le tocan una fibra y es comprensible desde el punto de vista humano, pero nuevamente, prudencia, porque
es cierto, uno podría decir ex ante, a lo mejor efectivamente Irene Caramano no tiene nada que ver y esto es una cuestión que se va a resolver, pero ya sabemos que el caso convenios tiene una serie de aspectos y además que partió siendo un problema de democracia viva y mira cómo vamos, ¿no? Con todo lo que ha pasado, incluso en la gobernación de la Araucanía, etcétera, etcétera. O sea, a lo que voy, cuidado y prudencia es lo que uno diría que tiene que existir Ojo, ante todo. lo último te digo, no, ojo, yo he seguido los casos los Claro, casos de fundaciones y van a haber noticias pronto, eso son investigaciones muy complejas, pero claro, por lo que yo he conversado con fiscales que están involucrados en estas causas, y estos ya, están funcionando a mil y van a haber resoluciones. Pronto, me exactamente. dicen, o sea, el próximo mes vamos a conocer la situación del alcalde de Vitacura, Torrealba. Torrealba, Sí, claro. después vienen todo el tema Fundación en Biobío también va a ser rápidamente, o sea, en los próximos meses van a haber noticias. Esto no está parado, ¿ah? Yo me he preocupado justamente de averiguar sobre esos casos. No tengo información nueva, pero sí sé que está avanzando y que hay un seguimiento de parte de la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público al respecto para tener pronta noticia respecto a esos casos que son bastante escandalosos. Sí, de todas maneras, lamentablemente no vamos a alcanzar a conversar de otros temas, pero bien, esto es parte de lo central que ha pasado en estas últimas Vean horas. mañana, bueno, mañana vamos a hablar, Sí, mañana en nuestro eso, newsletter van a tener su análisis, nada más y nada menos que una entrevista al director del CEP, del Centro de Estudios Públicos, justamente hablando de excelente, la encuesta. Vamos a ver excelente. también la mala situación en que está ¿cómo se llama? La Comisión de Paz destinada a ordenar el tema de las tierras mapuches y vamos a ver cómo está Hermosilla, que está mandando, es el Mm, rey de Capitán Llaver. Ahí les cuento, van a leerlo chu. mañana. Vamos a ver cómo está eso. Te agradezco, Juan Diego, por estar con nosotros como todos los viernes. Que estés súper Gracias bien a y que ti, tengas Mirna. un buen fin de semana. Igualmente, un agrado. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos a ir al corte y al regreso vamos a estar conversando con el sociólogo, periodista y analista internacional Raúl Sor a propósito de lo que está haciendo esta ofensiva de Israel en el Líbano y cuáles son, en definitiva, los alcances y las consecuencias que esto puede tener para Oriente Próximo. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios. Más productos. Más cooperativismo. Es más remanente. Conoce más en coopeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación que buscas para comenzar tu mañana.